formó... ¿Esto está encendido o no? Hola, 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 hola. ¿Aquí hay un botón para darle o algo? A ver, maestro. Tiene que venir un entendido. Formó parte de una candidatura de tendencia revolucionaria en las elecciones de 1931. Se significó como propagandista para la constitución de un partido andalucista. Estos dos párrafos son de la sentencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas que el 4 de mayo de 1940, 4 años después de que Blas Infante fuera asesinado, le condenó en un caso de responsabilidad política grave a pagar 2.000 pesetas. El soldado que suscribe, José Ponce Fernández, tiene el honor de manifestarle que el individuo que se llamó en vida Blas Infante Pérez posee, a más de la fianza de notario importante, unas 12.000 pesetas, un chalet de su propiedad en Coria del Río, valorado en 75.000 pesetas, descontando de esta cantidad 20.000 pesetas que tiene de hipoteca a favor del Banco Hipotecario de España. Y creyendo el que suscribe que a este individuo se le aplicó el bando de su excelencia, lo pongo en su digno conocimiento por si estimare de justicia la incautación de dichos bienes. Dios guarde a usted muchos años para bien de España. Sevilla, 4 de noviembre de 1936. Yo soy buena persona, pero a veces desearía que existiera el infierno, para que algunos de estos no salieran nunca de allí. Buenas tardes, andaluces y andaluzas de Dos Hermanas, de Sevilla, de donde quiera que ustedes sean. Bienvenidas, bienvenidos al homenaje que celebramos cada año en nuestra ciudad al padre de la patria andaluza, a Blas Infante, y que en este año coincide con el 90 aniversario de su asesinato, cifra rotunda, cifra redonda. Por eso hemos empezado a saco, con textos legales emitidos por jueces. Luego, a veces los jueces hacen cosas raras, las hacían entonces y probablemente ahora también. Textos legales. Esta sentencia no ha sido anulada todavía, para infamia de los que la firman. Pero la justicia tiene esas cosas. Nosotros venimos hoy a hacer justo lo contrario, a conmemorar la vida y la obra de Blas Infante, el padre de la patria andaluza, en un acto que, como sabéis, es abierto, público, donde se puede intervenir. Para empezar, nos da la bienvenida el presidente de la Plataforma Nazarena 10 de agosto, Juan de Varela. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este acto conmemorativo del 90 aniversario del asesinato de Blas Infante, padre de la patria andaluza. Hoy nos reunimos en Dos Hermanas para recordar a un hombre que fue asesinado por defender una Andalucía libre, digna, consciente de sí misma y dueña de su propio destino. Pero recordar a Blas Infante no puede ser solamente mirar el pasado. Es también preguntarnos qué Andalucía queremos construir hoy y qué nos queda todavía por conquistar. Su pensamiento sigue interpelándonos cuando hablamos de justicia social, de igualdad, de identidad andaluza, de dignidad y del derecho de nuestro pueblo a decidir sobre su futuro. Reivindicar su memoria es también reivindicar la memoria de tantas andaluzas y andaluces que sufrieron la represión, la persecución y el silencio por defender sus ideas y sus libertades. Por eso,
Este acto no es únicamente un homenaje, sino también un compromiso con la memoria histórica y democrática, porque ningún pueblo puede construir su futuro si que se lo obliga a olvidar su pasado. Que las palabras de Blas Infante sigan vivas entre nosotros, no como una pieza de museo, sino como una semilla que continúa germinando en cada persona que trabaja por una Andalucía más justa y más libre. Hoy, desde Dos Hermanas, esta humilde plataforma queremos reivindicar con orgullo nuestra identidad andaluza y mantener encendida la llama de aquel proyecto de Andalucía que Infante soñó y defendió. A quienes habéis venido a compartir este momento de memoria, de emoción y de compromiso, gracias de corazón por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidos, y que viva la memoria de Blas Infante. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! ¿Algún aviso de interés? Tenemos ahí un bidón con agua fresquita. La tarde, por suerte, nos está dando un poquito de tregua, pero si alguien necesita un poco de agua, tenemos ahí a disposición de quien necesite agua. A continuación, dos compañeras de la plataforma, Rocío Liáñez y Lidia Ana Castro, van a leer un manifiesto. Habitualmente son siempre nuestras dos lectoras de los manifiestos. Adelante, queridas. Compañeras, compañeros, buenas tardes y gracias por asistir a este acto en homenaje a Blas Infante que celebramos cada año en esta plaza que lleva su nombre. 2026 no es un año cualquiera. En la madrugada de hoy, 10 de agosto, se cumplen 90 años del asesinato de nuestro padre de la patria andaluza. 90 años desde que intentaron silenciar con las balas un proyecto de libertad, justicia y dignidad para Andalucía. 90 años después, Andalucía sigue enfrentándose a quienes pretenden reducir nuestra tierra a un lugar de resignación, desigualdad y olvido. Hace apenas unos días han llegado al gobierno de Andalucía los herederos políticos de quienes asesinaron a Blas Infante. Y esto es un hecho que debe interpelarnos y preocuparnos. Pero sería un error quedarnos solo con esa parte de la historia. Porque si algo nos enseña la figura de Blas Infante es que el andalucismo nunca ha avanzado por la fuerza de las circunstancias, sino por la fuerza de la esperanza y de la organización de su pueblo. Y precisamente cuando algunos pensaban que el andalucismo estaba condenado a ocupar un lugar marginal, se está volviendo a demostrar que existe una Andalucía que no se resigna. Frente al auge de la ultraderecha y del fascismo, crece también la conciencia andaluza como respuesta. Crece la voluntad de defender un pueblo solidario y luchador, convencido de que Andalucía merece decidir su propio futuro. Por eso hoy no nos reunimos solo para recordar cómo murió Blas Infante. Nos reunimos sobre todo para reivindicar por qué sigue vivo su legado y por qué 90 años después sus ideas continúan siendo una herramienta para construir una Andalucía más libre, más justa y más digna. El día que Andalucía despierte, España se pondrá en pie, dijo Blas Infante. Y quizás hoy, 90 años después de su asesinato, puede que Andalucía esté despertando. Pero despertar no significa únicamente recordar. Despertar significa tomar conciencia, significa organizarse, significa defender nuestra tierra, nuestra cultura y nuestros derechos. Significa no aceptar como inevitable aquello que puede cambiarse. La libertad no se mendiga, se conquista con la cultura y la dignidad. Y esa conquista sigue siendo una tarea colectiva. ¿Qué pensaría Blas si viera cómo los engaños nos están devolviendo a un siglo atrás? ¿No le dolería acaso el trato que reciben las personas que llegan a nuestro país buscando una vida mejor, habiendo tenido la mala fortuna de nacer en el lado equivocado del estrecho? Aquel lado en el que se hunden nuestras raíces africanas, aquellas tierras que tanto admiró, estudió y visitó Infante. Los andaluces no somos extranjeros en ninguna parte, somos hermanos de todos los pueblos del mundo. Andalucía no es una región, es una cultura, no es un territorio, es un pueblo con alma propia. Palabras sabias de su puño y letra. Decía Blas que nuestro patriotismo no sea egoísmo de nación, sino generosidad de creadores de cultura. Andalucía, tierra ejemplar de sabiduría, conocimiento y lucha, una tierra que no puede permitirse perder su voz, su memoria ni su identidad.
La muerte de la empatía humana es una de las primeras y más reveladoras señales de una cultura a punto de caer en la barbarie, dijo Hannah Arendt, filósofa e historiadora fallecida el mismo año que Franco. Los ciclos se repiten si no se les pone freno, si no hay castigo, si no hay enseñanza y aprendizaje, si no hay educación, si no hay cultura, si no hay memoria. Blas Infante fue un hombre de paz, un hombre de bien, un animal social lleno de preocupaciones y de empatía por los seres humanos que lo rodeaban. Mi nacionalismo, antes que andaluz, es humano. Yo tengo clavada la conciencia desde mi infancia, desde mi infancia la visión sombría del jornalero, fueron sus palabras. Defensor de la educación gratuita, la emancipación de la mujer, la sanidad universal y el reparto de las tierras, para así evitar que unos muriesen de hambre mientras otros dejaban yermos sus terrenos. Empleó todos sus recursos en ayudar al prójimo. Tenía clavada en su conciencia la visión triste del jornalero que paseaba su hambre por las calles del pueblo. Sin embargo, la alegría siempre estuvo presente en su vida, como el nombre de su casa de Coria y de su hija más pequeña. Parafraseándolo, he visto entregada esta tierra a aventurados de la política, a advenedizos que hacen de ella asiento de su cretina vanidad y base de su mezquino interés. Los que hacen de la política una profesión exclusiva y excluyente, como una propiedad, suelen hablar de conflictos entre ideas y realidades. La diferencia entre ellos y nosotros es esta. Para ellos, las realidades de un país son los intereses creados. Para nosotros, las realidades de un país son los dolores creados por esos intereses. En un mundo cada vez más globalizado, pero siempre más individualista, ser andalucista es un alegre acto de rebeldía. Una declaración de intenciones sobre la tierra en la que queremos vivir y que queremos dejar a quienes vendrán detrás, sin importar el tono de su piel. Porque no existe la raza andaluza, sino el andaluz de corazón, de entrañas y de conciencia. Hoy queremos recordar y homenajear a Blas Infante como abogado, notario, político, escritor, investigador y personaje fundamental para la historia de nuestra tierra, pasada, presente y futura. Pero también queremos recordar especialmente al hombre, al marido, al padre, al amigo, al hijo, porque Blas fue un ser humano extraordinario, una persona familiar, afable, con una curiosidad desbordante por el mundo que lo rodeaba. Aquella madrugada del 10 al 11 de agosto murió un hombre valioso, perdió a su familia, perdimos todos. Por ello, hoy queremos celebrar su vida y honrar su memoria, para que nunca caiga en el olvido. Pero sobre todo queremos mirar hacia adelante. Porque recordar a Blas Infante no puede ser únicamente mirar hacia atrás. Recordarlo es preguntarnos qué Andalucía queremos construir. Y hoy os lanzamos un mensaje de esperanza y de ilusión sobre nuestro futuro. Un futuro que tendremos que construir con nuestras manos, pero sobre todo con nuestras ideas, nuestra conciencia y nuestra capacidad para organizarnos como pueblo. Porque 90 años después, Blas Infante sigue hablándonos de una Andalucía que no se resigna, de una Andalucía que quiere ser dueña de su destino, de una Andalucía que quiere vivir con dignidad, de una Andalucía que quiere volver a ser lo que soñó. Queremos que Andalucía vuelva a ser lo que fue, luz de civilización. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! Muchas gracias, compañeras. Este es un acto político. Partidario no, político sí. Política y civilización son la misma palabra, una en griego y la otra en latín. La polis es lo común, el espacio que compartimos, los derechos que nos conquistamos, los servicios públicos que nos cuidan y que pagamos con nuestros impuestos. Eso es la polis, eso es la política en griego. Las cives son el conjunto de normas que regulan nuestra convivencia, nuestra vida, nuestros derechos. De ahí sale civilización. Así es que política y civilización son la misma palabra, una en griego y otra en latín. Por eso este es un acto político. Y si hay un arma cargada de futuro, es la poesía, como dijo Blas Otero. Así que hoy agradecemos profundamente a la Asociación Poética La Almazara, de aquí, de Dos Hermanas, que tienen la generosidad de compartir con todas nosotras, con todos nosotros, algunos de sus textos. Invito que suban al escenario para leernos los poemas Laura Puerto, Matilde Borrego, Antonio Berenjeno y Rosa María Martos. Un aplauso para ellas y para él.
Ah, bueno, póselo a la altura que... Venga, ¿quién empieza? Laura, empieza tú. ¿Yo? Venga. Ahí está bien, ¿no? A ver, sí, yo creo que sí. Sí, soy chiquitilla, pero tengo buena voz. Buenas tardes. Espero que os gusten los poemas que traemos. Bueno, pues me ha tocado ser la primera. Mi poema te lo escribí el verano pasado. Este se titula Mi acento. Y dice así. En una reunión me preguntaron ¿de dónde eres? Al oír mi acento. Si me preguntáis, señores, que dónde yo he nacido, le contestaré al instante. Soy de Huelva, al monte El Rocío. Aquí plantaron mis padres mis semillas sin pensar que naciera una niña andaluza de verdad. Huelva, Almonte, El Rocío, Sevilla, Jaén, están en mi gen impregnado a fuego lento, muy lento, con cariño muy profundo de todito mis ancestros. Así que cuando me pregunta que cuál es la tierra mía, yo le contesto orgullosa: España, Andalucía, Huelva, El Rocío y Armonteña por más señas. Llevo grabado en mi piel la tierra donde nací y el orgullo me rebosa por todos los 5 sentidos. El mundo es muy intenso, España más chiquitita, pero estamos orgullosos de todas nuestras provincias. Pero la que yo más quiero son la de mi tierra, Andalucía. Porque cuando Dios creó esta tierra, la tierra mía, aquí se le derramó el tarro de su gracia y simpatía. Porque le digo, señores, que en esta tierra bendita le dan una pata a una piedra y salen miles de artistas. Que si no me creen ustedes, cojan un libro de historia, que ahí bien se lo explican y lo graban en la memoria. Así que, ¿qué me dicen, señores? Que si mi tierra es bonita, pues pongan un pie en su suelo y se impregnará de aroma, de arte y sabiduría. Pero no saben, señores míos, que esta es la tierra de María Santísima. Que si yo quiero mi tierra, o su casinar, si mis poros se dilatan, si su belleza es infinita, si su saber me embruja y su pasado me hechiza. Y esto es una pincelada que transmito en mis versos. Si quieren comprobarlo ustedes, vengan a Andalucía a verlo. Pues aquí les dejo, señores, en esta, la tierra mía, que como ya he dicho antes, su nombre, por si no recuerda, su nombre es Andalucía. A ver. Bueno, pues este se titula Soy Andalucía. Y es un acróstico que se pone la primera letra y sigue una frase para abajo. Y yo la tengo puesto Laura Puerto. Y de ahí, así empieza cada verso. La gracia que tú derramas, Andalucía, mi tierra,
unida con este aroma, río de pura belleza, antología elegante, puerto de magnos poetas, Ulises de grandes hazañas, evento de alta nobleza, raza de calidad, de toíta nuestra tierra. ¡Ole, mi Andalucía! Orgullosa estoy de ella. Buenas tardes. Este poema se lo escribí hace 2 días. Se llama Homenaje a Blas Infante, desde luego. No hay bastantes flores para aromar su historia. No hay bastante homenaje para engrandecer su gloria. No moriste de viejo como tenía que ser, que perdiste en la vida quizás un amanecer. No solo te fuiste tú, también se fue tu talento, y aquí dejaste el himno que todos llevamos dentro. ¿Cuánto perdió Andalucía? ¿Cuánto cuando tu cuerpo partió? Pero vives con nosotros porque resumas amor. No hay andaluz sin tu historia, ni política que te olvide, ni corazón que no llore cuando tu nombre se dice. Aquí tienes a tus hijos recordando tu memoria para tenerte presente dentro y fuera de la historia. Hoy me siento muy pequeña al escribirte un poema, pero lo hago contenta, aunque me ahogue la pena. Aquí estoy en tu homenaje, orgullosa de este día, para cantar nuestro himno de tu tierra, Andalucía. Qué lástima que te fuiste, qué pena que te marcharas y no vieras a tus hijos hacer lo que le enseñabas. Hoy me despido de ti hasta el próximo homenaje. Te recitaré poemas y también podré cantarte. Y este lo tengo escrito en mi libro, se llama 28 de febrero. 28 de febrero, día de la tierra mía, donde decir andaluz es decir Andalucía. Manos alzadas al viento como palomas volando, igual que la blanca y verde, que el aire la va ondeando. Corazones que se rompen de dolor y de alegría, de dolor por el pasado y de alegría por la nueva vida. Hay que explicar a los niños qué es Andalucía, que es nuestra segunda madre y que nos parió en su día. Todos vamos de la mano, hombres, mujeres y niños, llevando la misma bandera y cantando el mismo himno. Andaluces, levantaos, que hay que salir a la calle a decirle al mundo entero que Andalucía es muy grande. Pedid tierra y libertad para labrarla y quererla, sin volver la vista atrás ni flaquear por la pena. Los andaluces queremos que nuestros campos florezcan, que nuestra gente sonría y crezcan nuestras empresas. La bandera blanca y verde volvió tras siglos de guerra y aquí están los andaluces orgullosos de tenerla. Hola, buenas tardes. Voy a contar una poesía de aquí, de Andalucía. ¿Vale? Poema Andalucía. Cuando alguien me pregunta que cuál es la tierra mía, no digo nunca Sevilla, digo siempre Andalucía. Pues si Sevilla es la madre que me dio ciudadanía, las otras 7 provincias que forman la geografía son por vínculo de raza o mis tíos o mis tías. Pues sí, tengo una familia con más o menos riqueza, pero que nadie les gana en la gracia y en la belleza. Mi tío Cádiz, el marinero, flor de la marinería, con su barquito velero va cruzando la bahía. Aquel que cuando está triste casi nunca se le nota, ya que remedia sus males, celebrando carnavales con coros y chirigotas. Vivía Huelva, la Soquera, madrina de Juan Ramón, plataforma marinera de donde salió Colón, llevando 3 carabelas. Flamenca de blanco y verde, soñadora y cantarina, donde el alón iba al verde,
suenan por las 4 esquinas. Mi tía Córdoba, la hermosa, amor de luna y lucero, sultana de Ramán, novia de Julio Romero, que siendo reina sultana se escapó de la mezquita para hacerse cristiana. Mi tío Jaén, el minero, hombre flamenco y viril, siempre mirando la tierra al resplandor de un candil, siempre cantando las penas de su penoso vivir. Mi tío Jaén tiene un niño entre Baeza y Linares, moreno, verde, aceituna, color de los olivares, y una niña, la Cazorla, cruza de sierra y jardín, la que hace muchos años se le ocurrió hacer pipí y a lo que largó la niña le llaman Guadalquivir. Mi tía Almería, la pobre, la más pobre de mis tías, siempre rimadita más, huyendo de la sequía. Pero pronto lloverá, los campos florecerán y llegará un nuevo día en que se vuelva la más rica, la pobre mi tía Almería. Mi tía Graná, la guapa, viuda del Alguaitín, que lloran los minaretes cantando en el Albaicín. Mi tía Graná tiene una pena que la tiene trastornada. Cuando por la noche canta en la torre de la vela, García Lorca se levanta, la Alhambra se le desvela y el Sacramonte le baila al son de sus castañuelas. Mi tía Málaga, la bella, como bonita y coqueta, que tiene por farda más y la sierra por peineta. Capricho de sol y luna donde no existen los gris, donde el turista extranjero se tiene que descubrir, aunque no lleve sombrero. También tengo yo 2 primas allá en la costa africana. Ceuta, de mi tío Cádiz. Melilla, de mi tía Málaga. Son 2 primas muy bonitas que las quiero como hermanas. Por esto y otras razones de cariño y simpatía, cuando alguien me pregunta que cuál es la tierra mía, no digo nunca Sevilla, digo siempre Andalucía. Muy buenas tardes, queridos y queridas, que estamos hoy aquí para festejar este gran día. Antes que nada, quiero dar las gracias al Ateneo, a mi amigo Fran y a todos sus componentes por contar siempre con nosotros. Para nosotros es un placer. En esta ocasión, como tenemos aquí un pedazo de guitarrista, pues le he pedido que por favor que me acompañe para leer mis poemas. Espero que os guste. Ya puedes empezar si quieres. Da unos toques y yo te sigo. Gracias. Él es, para los que no lo conozcan, Rubén Hueso, pero se conoce como Rubén el Nazareno. Un fuerte aplauso a este guitarrista, por favor. Este poema está dedicado a Andalucía, como no podía ser de otra forma, y se titula Lección de Geografía. Siendo yo maestra escuela, me preguntó un niño un día: maestra, ¿qué es lo más grande? ¿Europa o Andalucía? Puse en orden la sala con voz de recia energía, y cuando se hizo el silencio entre la chiquillería, comencé de esta manera mi lección de geografía. Un continente, una isla, un país o una región no es más grande porque tenga una mayor extensión. Los pueblos suelen ser grandes por su arte, su belleza, por la gracia de su gente, su valor, por su entereza. Y esos 4 puntales que engrandecen la nobleza son privilegios de Dios y de la naturaleza. Ni se venden con armas ni se compran con riquezas. Por eso, en todo el contorno que en el mapa de Europa encierra, no hay una región más linda ni más grande que mi tierra.
y proseguí mi conferencia dando una visión profunda de las provincias principales de mi región andaluza. Y hablé, ¿cómo no iba a hablar? Hablé de mi CAI blanco, saladito, marinero, de mi Huelva colombina, de mi Jaén minero, de mi Málaga la bella, del embrujo de Almería, de mi Córdoba moruna y de mi triste Granada bajo la luz de la luna. Y cuando llegué a Sevilla, sin poderlo remediar, la sangre me hizo cosquilla y no lo pude evitar. Salté del entarimao, retiré las bancas y sillas y como una endemoniada me arranqué por seguirilla. Los niños me jaleaban con palmas de palotilla y yo que estaba entregada de la forma más sencilla, mandé por mi pandereta, mis botas de cabritilla, un poco de jamón serrano y una copa de manzanilla. Al director de la escuela, que no se le iba un detalle, entró como entraría un duque por la corte de Versalles. Me dio 500 pesetas, me arrancó por mi talle. Y hoy voy como una mendiga por calles y plazoletas, pregonando con voz ronca, mantillos, mantillos para las macetas. Y los niños tontos, al verme pasar, me van saludando con este cantar. Maestra, maestra, ¿cuál es la región más grande del mundo? Y yo arrastrando mi pena, pecado de la geografía, voy contestando a sus coplas con un deje de agonía. Aunque me dieran martirio, aunque me tomen por loca, aunque me vaya muriendo de hambre poquito a poco, que lo más grande en este mundo, aunque parezca ironía, no es ni América, ni Rusia, ni siquiera Oceanía, que lo más grande de este mundo será siempre Andalucía. Y ya para terminar, voy a recitar esta que he creado. Un poema de libertad lo he titulado y está basado en el himno de Andalucía. Un poema de libertad creaba nuestro querido Blas Infante para que cantaran los campesinos bajo el sol de Andalucía. Un poema de salvación para alzar como bandera, para encontrar fe y esperanza después de tanta represión. El poema donde los colores blanco y verde se unen como un emblema. Dos colores que al unirlos se enlazan con pasión. Verde como su olivo verde, blanca como la bella flor. Un poema de independencia donde le pide a los andaluces que se levanten para reclamar su libertad y las tierras donde han sembrado sus corazones y sus raíces. Un poema de amor que nos sirva de estandarte para llevar por el mundo nuestro nombre, nuestras costumbres y nuestro arte. Y así nació aquel poema que aquel escritor escribió, creándolo como bandera, con justicia y con honor. Donde haya guerra, crear la paz. Donde haya cadena, libertad. Donde haya sombra, crear la luz. Y donde haya un trozo de tierra, un andaluz. Y no me voy sin decir, ¡viva Andalucía libre! ¡Viva! Gracias. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos de la poesía a la política y luego terminaremos cerrando con arte, como no puede ser de otra manera, con arte hondo, que para eso estamos en un día hondo. Ahora, en este acto hay siempre una parte en la que hablan personas que han pedido hablar, que están aquí anotadas y que van a hablar de lo que quieran, evidentemente, siempre en el marco del acto. Este es un acto de andalucismo, es un acto andalucista, es un acto de memoria, es un acto radicalmente democrático, republicano y luchador por las libertades de las y los andaluces. De ese contexto se puede decir lo que cualquier persona quiera. De otro contexto, en otro día y en otra ocasión, faltaría más, todo el mundo puede decir lo que quiera.
pero sin olvidar a qué venimos aquí en esta tarde. Las primeras personas que van a hablar son Inmi Vargas y Nieve Ruiz, que van a hablarnos de lo que ellas quieran. Son nazarenas las dos y son de Adelante Andalucía. Pueden hablar de lo que quieran. Buenas tardes. Un 10 de agosto más. 90 años después, Andalucía vuelve a recordar a Blas Infante. Aquella noche de agosto del 36 quisieron silenciar al hombre que dedicó su vida a despertar la conciencia de nuestra tierra. Lo asesinaron, pero no pudieron matar la voluntad de un pueblo en reconocerse, de levantarse, de decidir su propio destino. Y por eso hoy estamos aquí. No para hacer un ejercicio de nostalgia, ni para convertir este aniversario en una ceremonia vacía. Recordar a Blas Infante nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Se parece la Andalucía de hoy a la que él quiso, a la que él soñó? Mi respuesta es clara. Todavía no nos queda mucho camino. Vivimos en una tierra rica en talento, en cultura, en recursos y en capacidad, pero seguimos soportando desigualdades que no podemos aceptar como inevitables. Nuestros jóvenes se marchan porque aquí no encuentran oportunidades. Hay familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Nuestros servicios públicos están sufriendo. Y demasiadas veces seguimos escuchando que Andalucía tiene que esperar a que llegue una inversión, a que llegue un empleo, a que lleguen oportunidades, a que otros decidan por nosotros. Yo creo que ya hemos esperado bastante. Por eso me duele cuando algunos desprecian a Blas Infante, que se burlen de su figura o intenten convertir su pensamiento en una caricatura. Porque no están despreciando solamente al hombre que murió hace 90 años, están despreciando algo mucho más profundo, la idea de que Andalucía puede tener voz propia. Y paradójicamente, cada uno de estos ataques nos recuerda por qué sigue siendo necesario hablar de él. Blas Infante no defendió una Andalucía contra nadie, defendió una Andalucía que pudiera vengarse de frente, que conociera su historia, protegiera su cultura y combatiera la pobreza y la desigualdad, que ofreciera dignidad a quienes vivían en ella. Una Andalucía que dejara de aceptar que nuestro lugar estaba siempre un escalón por debajo. Ese mensaje sigue vigente. Porque el andalucismo no puede ser solamente una bandera, una canción o un acto cada 10 de agosto. El andalucismo tiene que ser una forma de entender la política. Significa defender hospitales, colegios públicos, barrios con oportunidades, mayores que puedan vivir con tranquilidad, jóvenes que puedan construir aquí su proyecto de vida. Significa también cuidar nuestra cultura, no como un decorado, sino como una parte viva de lo que somos. Significa también querer Andalucía, que vivamos mejor. Y hay otra cosa que también debemos reivindicar, la identidad. La identidad que no necesita enemigos. Podemos sentirnos profundamente andaluces sin odiar a nadie. Podemos defender nuestra tierra sin levantar muros. Podemos reclamar nuestra capacidad de decidir sin negar la dignidad de los demás. Frente al odio y al supremacismo que algunos quieren volver a poner en circulación, nosotras tenemos que ofrecer otra respuesta. 90 años después, esa es nuestra responsabilidad. No basta como recordar cómo murió Blas Infante. Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros por aquello por lo que él vivió. Porque una vida dedicada a Andalucía no se honra solamente con palabras, se honra tomando partido, por quien tiene menos, por quien necesita un médico y no lo encuentra, por quien tiene que marcharse de su pueblo para encontrar trabajo, por quien no puede pagar una vivienda, por quien siente que las decisiones importantes siempre se toman lejos de aquí. Ahí es donde la memoria deja de ser pasado y se convierte en presente. Ahí es donde un nombre escrito en una placa deja de ser historia y vuelve a convertirse en compromiso. Hace 90 años quisieron acabar con Blas Infante, pero no pudieron, porque hay ideas que sobreviven a quienes las defienden. Y la nuestra es una de ellas. Una Andalucía libre, justa, orgullosa de lo que es y dueña de su futuro. Por la memoria, por la justicia, por la dignidad y por Andalucía. ¡Que viva Andalucía libre! ¡Viva! Bravas. Si hay algo que este acto no es un acto de nostalgia. Todo lo contrario.
Nostalgia significa el dolor del regreso imposible, etimológicamente, también en griego. Me ha dado a mí hoy por la filología esta noche. Este es un acto de futuro, es un acto cargado de esperanza, cargado de lucha y de reivindicación, de mujeres y de hombres jóvenes que tienen en sus manos el mañana. Algunas ya estamos una amiguita mayores, pero la fortuna es que hay gente muy joven que está dispuesta a tomar el relevo y a pelear por Andalucía. Ahora, Juanma Gómez, otro nazareno que también va a hablarnos de Don Blas. Espérate, esto se está cayendo. Oh, ahora lo agarréis que... O sin aviso. Está cogido, está cogido. No, pero te lo voy a hacer un poquito más. ¿Qué dirás? Dale. ¿Está apretado? Ya está esto a... Bien. Muy bien. En aquel verano de luz y trigo ardiente, el aire de Andalucía se llenó de un silencio de metal, el silencio que precede al horror. Era verano, un verano de cal viva, de chicharras encendidas y de trigo que se derrama sobre los campos de esta tierra. Pero aquel día, la tarde, no trajo el alivio del aire fresco, sino un viento de metal oscuro que soplaba desde los cuarteles. Traían el invierno en las cartucheras, traían un frío de ceniza, de sotanas negras y fusiles mudos, decididos a congelar, de golpe, el verde limpio de nuestra bandera y el sueño de una tierra entera. Lo que comenzó esa tarde fue un tiempo de espanto. Fue un invierno largo, oscuro y de piedra que duró 40 años. Tú no buscabas la guerra, Blas Infante de los siglos. Buscabas la palabra justa, la palabra que sabe a pan compartido, a tierra repartida y a personas que se miran a los ojos sin miedo. Querías una Andalucía de luz y azahar, libre de cadena, madre de sus pueblos y de sus cantos más antiguos. Pero el cañón siempre ha temido a la belleza. Llegaron los hombres de la sombra, los que necesitan la noche para ejecutar sus leyes de plomo, y te llevaron al borde de la cuneta, allí donde los olivos se asombran y lloran lágrimas de aceite amargo. No sabían, ¡ay, qué ciegos son siempre los verdugos!, que al enterrarte en la tierra no te hacían desaparecer. No sabían que te estaban sembrando. Tu sangre derramada en la cuneta profunda no se secó, se hizo raíz, se hizo savia verde y ascendió por el tronco de cada olivo hasta convertirse en el grito callado, pero eterno, de los jornaleros de nuestra tierra. Hoy imagino a Federico buscándote por los caminos del aire. Lo imagino con su luna de plata y su guitarra rota bajo el brazo, estrechando tu mano en esa inmensa noche de los desterrados. Los dos, poetas de la palabra y de la patria herida, caminando juntos mientras en Andalucía, 90 años después de aquel golpe militar, la sombra de la ultraderecha se proyecta sobre nuestras instituciones y nos hace sentir un profundo escalofrío. Pero el largo invierno que costó tantas vidas no borrará los valores de libertad, fraternidad y justicia social por los que Infante entregó su vida. Su memoria nos exige mantener la guardia y alzar la voz. Han pasado 90 años como si fueran siglos. Blas Infante, y tu voz sigue sonando tan clara y fresca como el agua que brota de un pozo en mitad de la tarde. No hay tapia de cementerio, ni fosa común, ni decreto de silencio que pueda fusilar una idea de justicia y pan. Tu bandera era un estandarte, no era un estandarte para la batalla. Era la sábana blanca con la que querías vestir el frío de los descalzos. Duerme en paz, padre de la Andalucía desvelada. El día de verano que te robaron hace casi un siglo regresa hoy, multiplicado en miles de gargantas, convertido en una primavera de memoria que ya nadie puede detener. Buenas noches. ¡Viva Andalucía libre! ¿Ven cómo es un acto de futuro? Ahora otro nazareno, profesor de la Olavide, sociólogo, Dani Valdivia, que no sé por dónde anda, ahí también ha pedido dirigirles unas palabras, así que con gusto el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias a la plataforma, ¿no?, y a todas las personas que la forman, y también, por supuesto, a quienes estáis hoy aquí,
que es un día complicado, ¿no? Aquí en verano, en agosto, ¿no? Pasar este rato y nada. Simplemente quería compartir con ustedes, ¿no? Dos hallazgos, dos hechos que hemos investigado, que hemos visto en la Universidad Pablo de la Vida, en la investigación. Veo aquí algunos estudiantes de Lola de Mayores, que me alegro mucho ver, ¿no? De lo que hemos ido contando estos años. Y nada, simplemente porque me parece interesante como reflexión compartirlo con ustedes. El primero de ellos es que, por desgracia, hasta el año 2023, la palabra, el término, la figura, la idea, la persona de Blas Infante no aparece ni una sola vez en todo el currículum de secundaria. Yo pensaba, ¿no? Escuchando a las personas que han ido interviniendo con anterioridad, que es una pena que tengamos que venir a veces a estos espacios, la gente joven, también la gente mayor, a descubrir a Blas Infante, porque por desgracia no nos lo han enseñado donde había que enseñarlo, que era en la escuela, en los centros educativos, en los institutos, en los colegios, al fin y al cabo. Y un segundo hecho que también nos ha parecido sorprendente y que veo necesario compartirlo también con todos ustedes, que hemos ido a 30 centros educativos a preguntar cómo se celebra, cómo se conmemora la identidad andaluza, el andalucismo, también lógicamente la figura de Blas Infante, y cuando vimos de los 30 centros educativos había una cosa que nos ha sorprendido y también un poco como andalucista alguno nos ha roto, que es que en ninguno de ellos, ni el 28 de febrero ni el 4 de diciembre, se conmemora, se recuerda, se homenajea la figura de Blas Infante. Ni uno solo. Se menciona en todos ellos la tostadita, ¿no? Que también es importante, el mollete, el aceitito de oliva, el azúcar, muy bien. Se celebra, ¿no? También el flamenco, el tocar la flauta con el himno, unas determinadas cosas que los que son más jóvenes pues lo recordaréis, también los mayores, pero por desgracia ni una sola vez se recuerda donde hay que recordarlo, porque aquí es fundamental que lo hagamos, ¿no? Pero nosotros no tenemos la posibilidad de llegar a todos los chavales, a todas las generaciones que no han podido descubrir el andalucismo, como ha pasado a mí, como lo ha pasado a mucha gente, hemos tenido que descubrirlo por otros canales, y quizá por esto no quiero cerrar con algo tan importante que lo que estamos haciendo aquí va mucho más allá de un mero acto, de un mero homenaje, de un mero recuerdo, sino que es una oportunidad de que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, traslade a su gente más cercana, a su familia. Veo muchos niños, que me alegra, me hace muchísima ilusión que tengan la oportunidad de conocer a Blas Infante desde tan chiquitito y trasladar el mensaje, la palabra y la idea de que el hombre no está muerto. El hombre está vivo y sus ideas están más vivas que nunca, porque aquí estamos cientos de personas en Dos Hermanas, cientos de personas en muchos lugares de Andalucía recordándolo. Así que nada, muchas gracias y viva Andalucía libre. Yo creo que tendríamos que decir que la Universidad Pablo de la Vida es la Universidad de Dos Hermanas, porque está en parte en el término municipal y porque además esta noche tenemos la fortuna de contar con otro profesor de la Universidad Pablo Olavide, Juan Carlos Fernández, andalucista, de Andalucía por sí. Tiene el micrófono a tu disposición. Buenas noches. Cuando se cumplen 90 años de su asesinato, hoy recordamos no solo a Blas Infante, sino también a su pensamiento, su dignidad, su justicia social y su deseo de construir una tierra más libre y justa. Porque recordar a Blas Infante es también recordar que Andalucía tiene una voz y un pueblo que no olvida. Hace 90 años, Blas Infante fue asesinado por defender sus ideales, por amar a su tierra y por soñar con una Andalucía más libre, justa y digna. No pudieron fusilar sus ideas, no pudieron silenciar su voz, no pudieron borrar sus sueños, porque Blas Infante sigue caminando con Andalucía, en el corazón de quienes sentimos esta tierra, en cada andaluz y cada andaluza, que reclamamos dignidad, igualdad y futuro. 90 años después, seguimos y seguiremos pronunciando su nombre con emoción, agradecimiento y orgullo. Y no quisiera terminar sin solicitaros o pediros algo en la línea de lo que mi compañero de la universidad ha comentado. A mí me encantaría que el año que viene estuviera esto lleno, con la misma gente que está, mucha más, pero sobre todo con niños. Acabo de estar viendo aquí una serie de chiquillas, aquí delante mirando atentas, y esas son las personas del futuro. Esas son las que tienen que el día de mañana recordar que estuvieron aquí y que saben quién es Blas Infante. Por ellos, ¡viva Andalucía libre! ¡Viva! Esa idea es buena, vamos a fomentarla para el año que viene. Montamos una ludoteca o lo que sea necesario, pero que haya muchos niños y niñas pequeñitos. Un acto de futuro y un acto de memoria, evidentemente. Y para hablar de memoria,
tenemos la fortuna de que esta noche nos acompañe Paqui Maqueda. Ella es familiar de víctimas represaliados por el franquismo, presidenta de la asociación Nuestra Memoria y miembro de la Asamblea de Familiares y Asociaciones Plaza Gavidia. Esto es su biografía oficial. Yo puedo decir además que es una guerrera, que es una luchadora, que devolvió como nadie la dignidad de las víctimas de Queipo de Llano la noche que se plantó en la Basílica de la Macarena a recitar sus nombres mientras sacaban al asesino en un coche fúnebre. Paqui Maqueda. Buenas noches, dos hermanas. Un orgullo, de verdad, y una emoción estar acompañando esta noche aquí bajo la sombra de Blas, ¿no? Bueno, voy a hacer ligerita, somos muchas. Hoy, 10 de agosto del 26, a 90 años del golpe de Estado fascista del 36, las personas que nos reunimos aquí lo hacemos bajo la larga sombra de un hombre de luz, Blas Infante Pérez de Vargas. Los apellidos de las madres también deben ser pronunciados. Político, escritor y notario andaluz, reconocido oficialmente como el padre de la matria andaluza y el gran ideólogo del andalucismo. Blas Infante fue fusilado en la madrugada del 11 de agosto en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona, donde esta mañana y desde hace años se realiza un homenaje popular y colectivo de la mano de la fundación que lleva su nombre. Después de su asesinato, la justicia de los sublevados procedió a solicitar la incautación de todos sus bienes. La casa de Coria estuvo incautada y cerrada, aunque la familia conservó la propiedad. No satisfecho con esto, ya ejecutado, pasó por un proceso en el Tribunal de Responsabilidades Políticas, en el que se decía de él: formó parte de una candidatura de tendencia revolucionaria en las elecciones del 31 y en los años sucesivos hasta el 36 se significó como propagandista de un partido andalucista o regionalista andaluz. Como tantas víctimas de la sinrazón, el cuerpo acribillado a balazos del padre de Andalucía fue, presuntamente, arrojado a la fosa de Pico Reja, en el cementerio de Sevilla. Ha sido la constancia del movimiento memorialista de la ciudad y la obligación como administración pública y según ley de la anterior Corporación Socialista del Ayuntamiento de Sevilla, de la mano de la Fundación Aranzadi, quienes han logrado arrancarle a la tierra los cuerpos de 1.786 hombres y mujeres, personas asesinadas en los primeros meses del golpe en las calles de Sevilla, donde el pueblo sevillano de los barrios de Triana, San Julián, Ciudad Jardín y otros les opuso una resistencia numantina, resistencia que sus habitantes pagaron con la vida. Blas Infante era pueblo, cayó fusilado con personas de ese pueblo que tanto amaba, trabajadores y trabajadoras, políticos e intelectuales, y estuvo arrojado con ellos en un pedazo de la tierra andaluza durante demasiado tiempo. Presumiblemente también, y a falta de identificación por pruebas de ADN, el cuerpo de Blas Infante ha sido recuperado después de 87 años por gente del pueblo, familiares de víctimas del franquismo y ciudadanía organizada, que hemos visto cómo la impunidad de los crímenes del franquismo campaba a sus anchas por cada pueblo, en cada rincón de Andalucía, después de más de 40 años de democracia, porque en cuestión de memoria democrática aún no se han hecho los deberes. En Andalucía hay registradas 805 fosas, de las cuales constan como exhumadas 240, mientras que 584 estarían aún por abrir. En Sevilla y su provincia aparecen registradas un total de 151 fosas, 63 constan como exhumadas y 88 pendientes de exhumación. Las fechas de apertura de estas fosas se corresponden con las del periodo que va desde julio del 36 a marzo del 37. Hay un dato que hiela la sangre. El 80% de las fosas se abrieron en 1936, cuando las ejecuciones en el bando rebelde se realizaban por aplicación de bandos de guerra. Estos enterramientos, producto de lo que hoy se tipifica penalmente como desapariciones forzadas, se realizaban de forma extrajudicial y la gran mayoría de las fosas localizadas se encuentran sobre terrenos como carreteras, caminos, campos de propiedad privada, cunetas, pozos, vaguadas, barrancos,
en zonas ya edificadas como parques, zonas deportivas o autovías, en cementerios, ya sea en su interior o contiguo a sus tapias. Cuando Queipo de Llano tomó la Sevilla, supo inmediatamente que los pueblos de la provincia caerían uno tras otro, y así fue, pese a la resistencia de sus habitantes. Avisó desde los micrófonos de Radio Unión Sevilla, donde sus arengas son aún recordadas, recorriéndonos de escalofríos el cuerpo. Odio, muerte y terror llenaban las ondas esos días de julio del 36. Aplicó matanzas indiscriminadas que tiñeron de rojo y negro las calles, robos disfrazados de incautaciones, señalamientos públicos de personas que terminaron en la fosa, encarcelamientos en lugares de triste y duros recuerdos, como Cabo Caboiro o el Cine Jauregui, donde Blas Infante pasó sus últimas horas de vida. Provocó desplazamientos masivos de población, como a los miles de malagueños de la desbandada de Almería. Avisó a las mujeres de nuestros pueblos con detenciones, aplicación de aceite de ricino, rapados de pelo, violaciones. Nuestros soldados han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y a la vez a sus mujeres. Esto está totalmente justificado, porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por muchos que berren y pataleen. La orden implica preparar los mantones negros a las mujeres de Utrera. Anticipaba de manera pública, cruel, el luto forzado. Crímenes de violencia de género, como ahora los calificamos. Ahora, después de tantos años pasados, la herida aún sangra. No está cerrada. Para colmo de males, los herederos ideológicos de aquellos señoritos fascistas y matones manchan nuestras instituciones con esa verborrea sin argumento que hace mucho ruido, como un carro vacío en las calles empedradas, y que de nuevo señala al que piensa distinto, al que quiere amar sin dar explicaciones, al que desde el mundo de la cultura quiere ser libre y no tener mordaza, al que no cree en ningún Dios y aún así desea vivir en paz, al que cree en dioses distintos y por ello es discriminado, al que señala el daño brutal que estamos haciéndole a la madre naturaleza, a nuestro río Guadalquivir, al que defiende la tierra y los derechos sociales, al que enarbola la arbonaida y la tricolor, al que defiende la memoria como método antifascista. Pero y para terminar, quiero dar un matiz de esperanza entre tanto desastre, y quisiera para ello hablarle a Blas Infante. Querido padre, allá donde estés, quiero decirte que por aquí, las que nos consideramos tu familia ideológica, estamos empeñadas en abrir la tierra, terrón a terrón, pueblo a pueblo, en regarla con los nombres, con la vida, con la historia y con el sacrificio de tantos que como tú la defendieron, haciendo un símil con aquel general borracho que desde las ondas nombraba y aterrorizaba a los pueblos de nuestra provincia. Hoy quiero nombrar como grito de esperanza aquellos pueblos de la provincia de Sevilla que han abierto la tierra para que la tierra hable de crímenes, pero también de honor y de dignidad. Constantina, Écija, La Campana, Araal, Guillena, Ronquillo, El Coronil, Palomares del Río, Puebla de Casalla, Puebla de los Infantes, Casalla de la Sierra, El Álamo, El Madroño, Llerena y Cañada la Real, 2 fosas exclusivas de mujeres. Camas, El Castillo de la Guarda, El Madroño, Guadalcanal, Villaverde del Río, Coria del Río, La Gaba, Utrera, Sevilla, Alcalá del Río, Benacasón, Saltera, Almadén de la Plata, Carrión de los Céspedes, Arnalcoya, Lora del Río, Umbrete, Carmona, Lebrija, Mairena del Arcor, Osuna, Real de la Jara, El Viso del Arcor, Gines, Partina, Marchena, 2 hermanas. El resto, ir preparando el camino, que ya llegamos. Me gustaría agradecer también las iniciativas que el anterior gobierno socialista de la Junta llevó a cabo en estas localidades. También agradecer a la Diputación de Sevilla el gran trabajo que están llevando a cabo en memoria democrática. Al actual gobierno de Andalucía y al actual gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, que con sus coqueteos con la ultraderecha están provocando tanto dolor a nuestra gente y a nuestra patria, varios avisos. Abriremos la fosa de monumentos, donde nos esperan más de 2.500 víctimas en Sevilla, en el cementerio. Eliminaremos la simbología fascista de nuestras calles y plazas.
Perseguiremos la apología al franquismo. Elaboraremos rutas de memoria que atravesarán nuestras localidades para no olvidar a los vecinos y vecinas que estuvieron en el lugar correcto de la historia. Construiremos lugares de memoria donde la dignidad y los nombres de nuestros compatriotas retumbarán el olvido. Llenaremos los institutos donde nuestra juventud se educa bajo el paraguas de la educación pública, de la verdadera historia de este país. Sacaremos del anonimato, de la orilla de la historia, a las mujeres, a las valientes, a las que resistieron con su cuerpo y con la memoria como arma defensiva. Haremos de los pilares básicos del derecho internacional nuestro objetivo en relación a la memoria de las víctimas: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y proclararemos alto y fuerte que no pasarán. Salud y memoria. Y cerramos el bloque de la política con la intervención de una parlamentaria. Tenemos la fortuna de que hay parlamentarios y parlamentarias que no están de vacaciones, que están junto a la gente en los pueblos y ciudades de Andalucía trabajando. Maribí Serrano es de Priego de Córdoba, ha venido otros años ya, no es la primera vez que viene, es aficionada al homenaje de Blas Infante en Dos Hermanas, y es parlamentaria de Adelante Andalucía y va a cerrar el bloque político. A continuación haremos la ofrenda floral y luego cerraremos el acto con arte de nuevo, con la intervención de una poeta, Mónica Villaverde, y de un cantao y un guitarrista que nos van a poner la piel de gallina. Maribí Serrano, tú tienes la palabra. Bueno, ante todo pido perdón porque yo no tenía nada preparado. Esto ha sido, me han pillado un poco ahí de improviso para dirigiros unas palabras. Siempre que se habla de la figura de Blas Infante, es inevitable no solamente recordar a Blas Infante, sino recordar a los cientos de miles de personas represaliadas, a los millones de personas que pasaron un hambre atroz en una guerra sin justificación ninguna. Y siempre pienso en lo mismo. Imaginaros a cada uno de vosotros y de vosotras que mañana, por el mero hecho de haber estado aquí, esta noche, un acto de hermandad, de solidaridad y de empatía, llegaran unos desalmados y os arrastraran de vuestra casa, os metieran presos, os juzgaran sin ningún tipo de garantía, incluso os metieran un tiro en la cabeza. Eso fue lo que ocurrió en este país, no solo con Blas Infante, sino con miles y miles y miles de personas que su mayor error, su mayor pecado fue querer lo mejor para su gente, lo mejor para su tierra, estar con la gente que lo pasaba mal, estar con la gente que sufría, estar con la gente que realmente necesitaba un horizonte distinto y luchar por ello. Ese fue su gran pecado. Por eso no podemos olvidar, porque es preocupante que, aunque la historia dicen que no se repite, pero que hay veces que rima, oír esos mensajes de odio que se oyen en redes sociales, ya no solamente en redes sociales, en todos los ámbitos, incluso en el ámbito parlamentario. Tiene uno que escuchar algunos discursos que realmente son tremendamente dolorosos, nos resulta realmente increíble que se puedan pronunciar determinadas palabras en los sitios donde lo que tendríamos que estar es orgullosos y orgullosas de poder, los que estamos representando a la gente, orgullosos y orgullosas de poder llevar la voz de la gente y las necesidades de la gente a las instituciones que para lo que sirven es precisamente para solucionar esos problemas, para darle a la gente un futuro mejor, una nueva alternativa.
Los colores son tremendamente simbólicos. Nuestro verde y blanco de nuestro campo, de nuestras casas fundamentalmente blancas, nuestra bandera, nuestra arbonaida, nos llena como de esperanza. Es verdad que por aquellos dicen que el verde es el color de la esperanza, pero es verdad porque te crea un estado de ánimo como renovado, como fresco, como con ganas de afrontar un futuro, que la lástima es que casi, 90 años desde que Blas Infante murió, más de un siglo ya desde sus palabras, que haya todavía dolores de los que Blas Infante hablaba que todavía no estén resueltos en nuestra tierra. Así que mi mensaje hoy es un mensaje de esperanza, ese mensaje de fresca alegría, de fresca ilusión por el futuro, en el que la solución sigue estando en nuestras manos, donde siempre ha estado, en las manos de la gente andaluza, de los andaluces y andaluzas, de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra. Pero lo mismo que el verde y blanco son colores simbólicamente muy importantes, también lo es el rojo. El rojo de la sangre que corre, que nos hierve por nuestras venas, que nos hierve con H aspirada, con la H aspirada de los andaluces y andaluzas, y que no podemos olvidar que esa sangre que corre por nuestras venas es la que nos tiene que hacer no olvidar nuestra historia, no volver a repetirla, intentar que todos los que, por desgracia, han perdido en parte esa memoria porque no se le ha enseñado, gran parte de ella, no se le ha enseñado, como bien decía Dani, no se ha enseñado la historia correctamente, pues que a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, tengan una imagen real de lo que ocurrió en este país, para que efectivamente por fin nos sirva de lección, nos sirva para que dicha historia nunca, jamás se repita, para que sea nuestra empatía lo que predomine, lo que nos haga volver a ser un pueblo orgulloso, un pueblo con futuro, un pueblo hermano, un pueblo diverso y un pueblo acogedor. Ahí está nuestra gran fortaleza. Buenas noches. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva Andalucía Libre! Como sonó en las calles de Córdoba por primera vez. En 1919 y en Córdoba por primera vez, efectivamente, se oyó el grito de ¡Viva Andalucía Libre! Vamos a hacer la ofrenda floral. Voy a nombrar algunas entidades que han traído un ramo de flores y luego todas estas que están aquí en el cubo son para que las cojan ustedes, quienes quieran, y se acerquen a dejarlas aquí en el monumento a Don Blas. Así que empezamos con la plataforma 10 de agosto. A continuación, el Ateneo Andaluz de Dos Hermanas. Para poder de algo tanto desvelo, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos. A continuación, la Asociación Dos Hermanas Solidarias. A las maestras. A continuación, Adelante Andalucía.
A continuación, Andalucía por sí. A continuación, Izquierda Unida, Partido Comunista. Y ahora, quienes quieran de ustedes llevarle flores a Don Blas. ¿Me recuerdas? Ponme el micro, Alejandro. Ponme el micro un momento. El micro. ¿Me recuerda, Fran, algo que ha dicho esta mañana Antonio Manuel en el homenaje de la Fundación Blas Infante? Cada flor es un compromiso. Depositar flores a los pies de Blas Infante es asumir su ideario. No postureo, ¿eh? Quien venga a hacer postureo que no coja flores. Todos y todas las demás, quienes asuman el compromiso, la lucha del pueblo andaluz, de las trabajadoras, de los trabajadores, todos y todas, ahí tienen flores a su disposición. Pero es un compromiso lo que están haciendo, ¿eh? Que nos vamos a acordar. Que no es un acto de postureo. No puede serlo. Antonio Manuel lo ha dicho más bonito, pero era esto mismo lo que quería decir. Por delante, pasar por delante. Sube la música, Alejandro, que la canción es una maravilla. Toma, para que se lo des a Don Blas. Pónsela a Don Blas. En la fila. Las niñas y los niños también pueden llevar flores. Y señaladas en todo el pueblo las exhibían. Las que jamás volvieron a ver correr a sus no olvidaré para que haya servido de algo tanto, para que no se pierda el poema bajo el sol. No olvidaré para poder hablar en el sitio de los abuelos, para que al fin descanse justos los huesos. Luego me explica de dónde viene, por aquello de las palabras. Por esta letra ya la sentía. Es que burlaran la censura, las ¿Cómo no va a estar mi loca? que resistieran los bombardeos en las trincheras. Nos escondieron por 30 años tras una mariposa cruzada y fusilados por sus ideas. Gracias a ustedes, por lo contrario. Es importante, muchas gracias. Gracias. La silencia. Mi padre fue un represaliado de la guerra. Pues seguramente... Tenía 4 años cuando terminó la guerra. Él nació en 1900 y en el 36 llegó la Guardia Civil a Bangor a llevarse. Llegó a estar en el patio de condenados a muerte. Y lo salvó un vecino que era sargento de la Guardia Civil. ¿Cuántas personas desaparecieron hace 90 años? Me acaban de contar algunas historias. Para poder hablarle a mis hijos de los abuelos,
no olvidaré. Cuando se terminen las flores, siéntense que ya nos queda poquito. Nos queda un poco de arte con otra poeta nazarena y cante flamenco, cante bueno. Y después cantamos el himno de Andalucía y terminamos el acto de homenaje a Blas Infante. Qué acompañadito que está esta noche, don Blas, con lo solito que estuvo el pobre. Venga, Silvio, termina con las flores. Venga, pon tú ahí. Ahí. El pequeñín. Ay, 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 ay. Cuidado, cuidado, que le dais al niño. No pasa, no pasa. Bueno, si nos sentamos un momentito, tenemos a otra poeta que nos acompaña siempre también, que es compañera en la plataforma 10 de agosto, nazarena, que escribe hondo con J, Juan Ramoniana casi. Escribe con su propio acento, Mónica Villaverde. Y la curiosidad del poema de hoy es que es un capítulo del libro Ideal Andaluz de Blas Infante que ella ha convertido en poema. Tiene la generosidad de estrenarlo aquí y de compartirlo con nosotros. Así es que, Mónica, la palabra es tuya, querida. Paco, el micro, que se cae. Espérate que te ponga Paco el micro antes porque lo estoy sujetando porque se me va a mojar. Vamos a arreglar porque llega tercer un poquito más. Ponlo tú a tu altura. Vale, vale. Muchas gracias, Pilar, otro año más por presentarme, con tanto cariño. Buenas noches. Al final todo se reduce a un ideal, el ideal andaluz. Sin que parezca una osadía, he querido parte de un capítulo del ideal andaluz de Blas Infante, pues hacerlo en poesía. Y va con todo mi respeto, por supuesto, a Blas y todos los picaniños, todos ustedes. Ideal andaluz de Blas Infante. ¿Existe un ideal para Andalucía? Andalucía existe y es capaz de realizar ese ideal, imponiendo el matiz de su genio en el triunfo del progreso nacional. Ideal, ¿cuál es el ideal de Andalucía? ¿Cuál es el dogma esencial que tiene un santuario en el fondo del genio andaluz? Andalucía, pueblo amante de la vida, genio de pagana hermosura y abolengo espiritual, herencia latente de la Grecia ancestral y, sobre todo, don permanente de un cielo, de una luz andaluz. El mismo cielo y la misma luz cabal de la civilización del arte más soberana. Ideal, perseguido, casi muerto. El genio andaluz, manifiesto de elocuentes cantos en su liturgia, en sus fiestas, en las costumbres, en el arte que en sus hijos engendra, hasta el andar del pueblo, que anda sin saberlo hacia la luz de un nuevo día, aún sin entenderlo. Y allí en el fondo de la conciencia de Andalucía, de su pueblo, esa que aunque se siente, no se reconoce todavía. Haya refugio el orgullo de vivir y por suprema y única ley se reconoce en la adoración a la armonía, el amor, a todo lo que lleva el ritmo de existir. Inventar, nada. No es preciso más que investigar para dar con el fondo del genio andaluz. No necesita complejas revelaciones. Basta mirarse frente a su historia y atender hoy a sus manifestaciones. Y es que aún late, y es que aún se puede pulsar ese genio enamorado de la vida, pronta a desplayar sus alientos y el florecer de explosiones vivificadas. Ella, superviviente de tremendas pruebas, parecida la acción opresora de una barbarie tiránica que durante siglos ha esparcido la desolación a Andalucía.
Y hasta aquí esta parte poética de parte del libro del andaluz de Blas Infante. Y por mucha adaptación, lo más importante de ese sentimiento, de ese ideal, por mucho que uno quiera adaptar a la poesía, lo más importante son las últimas palabras que nos dijo Blas Infante. Textualmente, en su textualidad: que Andalucía no se vacíe con los andaluces, que en su sombría procesión de espectros van atormentados por el hambre, lanzados por la inhospitabilidad de su propia región a buscar amparo, pan y justicia en la extrema tierra de lejanos países. Que las ciudades andaluzas se derramen por el campo y se abran las dehesas y los cotos del pueblo, ansiosos de perturbar en su energía, en las energías de la naturaleza. De esta alianza sagrada, de estas nupcias benditas, este es el trabajo, y la tierra han de brotar las esencias que harán revivir poderosas las energías agonizantes del genio andaluz. ¡Viva siempre Andalucía libre! ¡Viva! Que parezca una osadía, Mónica, que lo parezca. Traducir a Blas Infante el lenguaje de la poesía es una osadía. A mí no me parece mal, no, supongo que a él tampoco. Bueno, terminamos con el broche de oro, una actuación flamenca, honda. No puede ser de otra manera, en un homenaje hondo como modestísimamente quiere ser este. Agradecemos al cantaor Pedro el Talino, al guitarrista, que ya lo ha presentado antes por la colaboración con la poeta, Rubén Hueso el Nazareno. Ellos nos van a compartir la emoción honda, el duende negro que decía Federico, a quien recordamos también 90 años, ahora pronto, de la desaparición de Federico. Pues va por ellos y por las andaluzas y los andaluces de hoy y sobre todo los chiquitillos del mañana. ¿Qué hacemos con los micrófonos? ¿Te lo dejo, lo quito? A ese, uno para Pedro y otro, hay otro ahí para la guitarra. Vale, que lo voy a poner para la guitarra. Vale. Un momentito. Mientras preparan la técnica de lo que después será la magia, yo quiero agradecer el respeto de todas y de todos ustedes, el silencio, el aplauso cuando toca, la emoción, la contención. Preparamos todos los años este homenaje con mucho cariño para poder hacer un tributo a la memoria de Blas Infante, para poder encontrarnos, para poder celebrar la vida, sobre todo. Y eso es lo único que pretendemos, pasar un rato de memoria que no es más que recordar con el corazón. Deberíamos acercarnos un poquito más. Yo estoy dando palique aquí mientras termináis de preparar el... Tenemos que acercarnos un poquito más porque no nos llegan los cables. Hasta el año que viene no... Vale. Aquí. Entonces, Donde digáis. Y para el cantador. Y para el cantador. Este para el pagar. Vale. Como aquí en el lado. Ah, porque no llega el cable. Donde quiera, donde tú quieras, pon aquí. ¿Hay otro micro, no? Sí. Aquí para el canto, ¿no? Ahora se lo va a poner. Este lo corto.
hasta ahora. Buenas noches, voy a empezar yo haciendo una taranta y antes de darle la entrada a Pedro para que haga él ahora un cante, espero que les guste.
qué, Pedro? Ay. Había que cambiar los micros entonces, y eso. El micro, pero te vamos a gustar. Espérate que no cambia el micro de lado. Sí, que Bueno, sí, pero vaya, que no sé qué ponerse aquí cantado. Aro. Venga, no estamos, ¿no? Ay, sitio. Muy bien, Rubén. Muchas gracias, Pedro. Coño, esto para la guitarra, ¿no? Ya está conectado. Ay, canta un poco, Pedro. Sí, sí. Buenas noches, hemos aquí en este homenaje. Voy a cantar un poco por seguidilla. Estoy convaleciente y no. Muchas gracias, mi amigo Eugenio. Digo, allí voy. Ha coincidido que me he operado y no veas cómo estoy. Bueno, ya hace un poquito de cosilla. Gracias.
3, Rubén. Vaya. Eso es. Dale. De Dios. Que había doblado. Que habían doblado y a la Gracias. Muchas gracias. No te vayas. El nombre. ¿Dónde te va? No, si te quieres poner. Me quieres al ladito, mijo. Ponte donde te venga. Yo solo quería el micrófono para recordar. No llevo aquí. Qué hermoso. Muchas gracias, maestro. Ha habido una chispa de duende porque Silvio, que es el nieto de Fran, estaba ahí sentadillo y mientras usted estaba cantando se le ha oído él decir, esto es duro. Probablemente era para otra cosa, ¿no? Pero es evidentemente uno de los palos más solemnes y más trágicos, la sigrilla. Y es dura, y es hermosa. Así que muchas gracias a los dos, sobre todo por venir en un estado regular de salud, pero con mucha fuerza y mucho arte. Y ahora vamos a cantar el himno de Andalucía, esto lo hacemos todas y todos, el himno se canta de pie. Nos lo recuerdan todos los años en las tablas del Teatro de Cádiz, durante el carnaval. Y Rubén tiene también la generosidad de acompañarnos. No, eres el único que se puede quedar sentado. De pie, mira, con la guitarra para que podamos cantar el himno de Andalucía. Empieza tú y yo después te sigo. ¿Estás yo cantando? Sí, para que yo después te sigo, pero es que yo... Pedro, vente y vete tú cantando. Pero flamenco no, por Dios, para que lo podamos cantar todos, que desde la más grande, el himno en flamenco... Bueno, venga, que sea lo que Dios quiera, pero empieza por lo menos con la... Y está. Pero yo no cojo el tono de esto. ¿No con el tono? Venga, dale. Seguidme, no vayan, déjame solo, ¿eh? Venga, no te dejamos solo. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza. Y un poquito de fuerza bajo el sol de nuestra tierra.
Muchas gracias a todas y a todos por el intento. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! Pues ahora fotos y estas cosas, ¿no? La verdad, pocos remedios caseros hay que cuesten menos. No cuesta absolutamente nada. No sé por qué hay un vídeo hablando en mi móvil.